Bueno, pues de nueva cuenta, ustedes no se den por enterados. Me dirijo a los que faltaron, digo así que poca vergüenza les ganó el clásico, pues, ustedes están en cuarto. Bueno, pues ahora vamos a platicar del sentimiento trágico de la vida, que dice Unamuno, libro difícil pero muy bello, el sentimiento trágico de la vida. Deje alguien que por primera vez viene, la palabra viva, porque dice que escribió en las notas, la palabra viva vale mucho más que esas que a la salida ya son muertas, son frases que no dicen mucho. En cambio la palabra viva le va a decir mucho más que las notas. Les voy a aclarar por qué, y ayer hablamos mínimo de esto, cuando un comentario del Seguro Social, bueno, ya saben, que se trata de sentir. Aquí no van a encontrar nada para mentalizar, ni una regla, ni una clave, ni una nada. Si se logra que sientan, ya estamos del otro lado. Les repito, porque muchos de ustedes no saben los propósitos del taller. Sentir, que se nos quede una vivencia en la vida interior, una experiencia, que nuestra sensibilidad se afine y se robustezca la imaginación. 3 palabras, lo que ya les he dicho. Una conferencia sobre el dolor de 2 horas, y con notas y con grabadoras y todo lo demás. Salen pero duchos en lo que es el dolor. Fríamente lo tienen en la mente, la razón, y aún pueden racionalizar, que es una trampa horrorosa de la mente. Salen, ven un automóvil atropella a un animalito, un perrito, lo ven agonizar, y la conmoción que en ustedes produce eso es la experiencia. Lo demás fue una conferencia sobre el dolor, que no es que sea inútil, pero el taller de lectura no es para aprender nada, es para sentir todo. Si se siente, como dice el mejor español, ya la frega. Entonces sale sobrando todo lo que no sea captar el sentido de la vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida hablando de esto? El sentimiento trágico de la vida, el sentido de la vida. Algunos dicen cuál es el principal, el inevitable sentido de la vida es la muerte. Pero la muerte, siendo el sentido fundamental de la vida, es muy positiva, porque a base de la muerte nos acucia, nos arrea, nos empuja para realizar nuestro proyecto de vida, el que nosotros le damos sentido, aparte de la Moira, que nos va a asesinar. Ese sentido que le damos nosotros ante al mundo que hacemos nosotros. Recuerden que hacemos nuestro propio destino, contando con los elementos que existen en derredor de uno. Entonces es muy importante que la muerte es la que nos está empujando a realizar nuestro proyecto de vida. Y si no tenemos proyecto de vida, estamos muertos en vida, estamos muertos. Ese proyecto
es el que le da el que nosotros le damos sentido a nuestra propia vida. Y es una vida única y irrepetible como el individuo en donde se anida esa vida. Por lo mismo, hay que vivir cada minuto como si fuera el último y no tenemos más que vivir. Allí tenemos la muerte con nosotros. Y entonces, ¿cómo se enfrenta a la muerte el individuo? Cuando nuestro proyecto de vida fue debidamente alcanzado, completado, no da tanto miedo la muerte, y esto es igual a cuando nosotros vivimos un día productivo, armónico, de provecho, tenemos un sueño tranquilo, estamos en paz con nosotros mismos. Más o menos esto ocurre también con la vida y la muerte. Solo al que no ha hecho nada durante su vida, que ha estado muerto en vida, curiosamente es el que más le tiene miedo a la muerte, porque ha dejado escurrir ese tiempo de vida sin provecho ni para él ni para los demás, y entonces es cuando viene el arrepentimiento. Les voy a decir de cómo algunos en la mitología han enfrentado la muerte. Había un héroe que fue con los argonautas en la nave Argos a rescatar el vellocino de oro, a la Cólquide. Un héroe. Sin embargo, y además era valido de Apolo. Apolo cometió una desmesura y le lo hicieron que fuera a vivir en la casa de un mortal, que es en este caso el hombre de que les hablo. Y entonces Admeto se llama, era valido de un dios como Apolo, que le ayudó muchísimo. La Moira, vamos a decir 3 Moiras, se dice la Moira, pero son 3: Cloto, Laquesis y o Laquesis es igual, y Atropos. Cloto teje el hilo de la vida humana. Laquesis lo está midiendo y al propio tiempo da felicidad, poca o mucha, a los mortales. Y cuando dice hasta aquí, Atropos trae una guaparra, bueno, unas tijeras, y allí termina la vida del hombre. Entonces la Moira, son 3, voy a decir, la Moira le hizo un gran favor a Admeto. Le dijo: vas a morir en unos 2 o 3 días, prepárate. Se hizo terrible, terrible. Y entonces entonces Apolo no podía detener el destino del hombre, pero dice: vamos a ver si la Moira, que es insobornable, que el mismo Júpiter, Zeus, cuando jura por la Moira, no se puede arrepentir. Bueno, pues entonces, para que la Moira detuviera esto durante un tiempo y no se muriera Admeto, llevó a cabo uno de esos trucos de mala fe de Apolo con la Moira. La embriagó, y el que toma licor pierde la dignidad, pierde el sentido de la propia existencia, su palabra en fin. La Moira, las 3 Moiras, dijeron: bueno, ya borrachas, ¿qué horas son? Bueno, vamos a dejar X cantidad de tiempo, y además, si alguien acepta morir por Admeto, no lo tocamos a él. Es una maravilla. Y ahí se va este hombre con el papá. Oye, pues muere en lugar de mí, ¿no? Dices: papá, tan loco, pues qué guay. Mira,
pues estás viejita, no importa, está viejo el valedor y a poco ya después, anda, pídele a él a ver qué te contesta. Porque una no dice altisonancias, pero sí te las dibuja. Entonces, fue con la mamá. Las mamás todo lo aceptan de sus hijos amados. Le hizo una seña también la mamá. ¿Cómo crees que voy a morir? Muérete, tú es tu turno. Estaba loco de miedo. Y era un héroe y nunca había hecho mal. Su vida había sido diáfana, pero tenía pánico. Tenía una esposa que consiguió por medio de los trucos de Apolo. Imagínense, dijo el papá de Alcestis, quien quiera casarse con mi hija tiene que arar un campo con un león y un jabalí en lugar de bueyes. Entonces imagínense, pero Apolo hizo el milagro y se casó, Admeto, con Alcestis. Ella terminó por amarlo, dijo, yo me muero en tu lugar. Y Admeto dice, órale, ya. Y que se muere Alcestis, y que lo sabe Heracles, y que dice que poca vergüenza es de machín, y va al inframundo y rescata a Alcestis. No quiero decirles cómo le fue a Admeto, que sigue en el Tártaro por toda una eternidad. Así enfrentó él la muerte, y se me hace cobarde de principio a fin. Órale, pues mi esposa amada que se muera y yo sigo viviendo, fue asqueroso. Pero hay otro, y aquí les he hablado de él. Era asesino, ladrón, soplón, astuto, pero para puras maldades. Era una porquería de tipo, un tipazo al que admiro. Admiro como mito, no como ejemplo de vida. Sísifo. Ustedes ya se acuerdan de cómo Sísifo hizo trapacerías, robó el licor, la ambrosía y ¿cómo se llama el otro? El ámbar del Olimpo, hizo muchas tarugadas, pero fue el fundador de lo que después fue Corinto. Y cuando dijeron, Zeus se acercó a una doncella y así quedó la pobre. Y el papá, que era un dios fluvial, dijo, quiero saber quién fue, y andaba queriendo vengar la honra de la hija. Lo había visto Sísifo y dice, yo te digo, pero a mi ciudad, Corinto, le pones una fuente de agua viva que nunca se agote. Estaba pensando en su ciudad, pues órale, ahí está la fuente, el dios fluvial. Pues ¿quién crees que fue? Zeus. Zeus, dice este soplón, y ya saben ustedes, primero le dijo a la muerte, que es Tánatos. Algunos lo ponen femenino, aquí en este caso es masculino. Tánatos va y dice, pues ya te vas a morir. ¿Y cómo me vas a llevar? Pues atado. Espérame un poco. Y fue rápidamente con la esposa y dijo, no vayas a sepultar mi cuerpo. Los cuerpos insepultos andaban vagando en el río Cosito, un río hecho a base de las lágrimas de todos los malvados. PRI, PAN, PRD, todos. Entonces le dijo, no vayas a sepultar mi cuerpo. Regresa y dice, me vas a llevar como atado. ¿Con qué? Pues con esto, una especie, vamos a decir, como de esposas. Y se pusieron a manipular, y al rato era Tánatos quien estaba atado y el otro se fue a vivir. Pero Tánatos es el dios, en algunos la diosa, de la muerte. Nadie se moría. Había guerras, decapitados, estaba Ciudad Juárez, como ya se imaginan, y nadie moría. Pero entonces la tele protesta, pues la nota roja nuestra, el clásico pasecito y la nota roja, de eso vivimos. Ares, que es el dios de la guerra, Marte para los romanos, dijo, esto no puede ser.
hago la guerra y nadie se muere. De nuevo Heracles, y según otros, el propio Ares, desató a Tánatos y se fueron sobre Sísifo y al Averno de Sísifo. Estando allí, Core, o sea Perséfone, que es la esposa, vamos a llamarla así, de Hades, 6 meses está con Deméter en la tierra y 6 meses acá en el inframundo. Todo esto es larguísimo la historia y simboliza el grano que se pone en el surco de la tierra, sale, y Deméter es quien da los frutos de la tierra. Entonces dice Sísifo en el inframundo, oye, le dijo a Core, déjame regresar, mi esposa, infiel, mala persona, no me sepultó, no sepultó mi cuerpo. ¿Cómo lo haría este astuto que convenció a Core, Perséfone? Bueno, pues regresa, pero ¿te me vienes aquí enseguida? Claro que sí, te lo juro, y besaba la cruz. No volvió el condenado. Y entonces Hermes en persona, el dios Hermes, Zeus le dijo, odiaba este soplón, mételo hasta el último de los infiernos, pero le ponen ese castigo terrible que es subir un piedrón. Previamente lo dejan ciego, subir un piedrón hasta la cumbre de aquella eminencia, la piedra cae y volver a subir aquello ciego y ya viejo. Y aquí hay un estudio espléndido de Camus, el mito de Sísifo, en el que dice que subiendo la piedra y ciego, mientras la piedra rueda, cae al abismo, él desde lo alto se imagina el paisaje de la tierra, lo que ve, el panorama, lo que intuye, y tiene una gotita de felicidad, baja y de nuevo. Y él dice que por un instante Sísifo tiene un poco de libertad y de felicidad. No todo está perdido para Sísifo. Entonces, pero él no quería morirse, por eso hizo truco y medio y faramaya y media. Y Zeus dice, así que no quieres morirte, pues no te vas a morir. Y el castigo es eterno, no puede morirse, y está subiendo un piedrón que enseguida cae y persecula seculor, para decirlo. Sí, la entendió perfectamente, usted entiende latín. Entonces, ¿por qué sonrió? Bueno, por toda una eternidad, por los siglos de los siglos, quiere decir. Entonces, este es la imagen de uno de los 4 elementos fundamentales, 4 sentidos que tiene la vida, o no, o está uno vegetando, está uno en plan de animalito. Los 4 sentidos son el trabajo, el dolor, el amor y la muerte, nada más esos. Y el hombre es armónico cuando vive cabalmente esos 4 sentidos, y para cabalmente vivirlos tiene que involucrarse en algo que dé sentido. Él da sentido a su vida a base de servir a una causa o amar a otra persona. Si está enamorado o si sirve a una causa, pero de tal manera involucrado en esto que reflexione y en su conciencia diga así: esta causa humanista, eché mi resto de por vida a esta causa y soy capaz de vivir por ella y de morir por ella. Una causa o no un simple sentimiento amoroso y pasajero, sino el verdadero amor. Y entonces el trabajo, en este caso Sísifo, está clarísimo el símbolo de quien trabaja
Y hay dos clases, de el trabajo y el no trabajo, dicen los analistas. El trabajo, el que crea a alguien, el que cada día realiza a base, el que hay que analizar a base del quién, cómo, y no nos importa el qué. Se realiza el quién, yo, cómo, creando lo que hago, qué, lo de menos. Soy zapatero o soy, iba a decir político, pero esto no es madera. Soy lo que sea, qué, eso no importa. Quién y cómo, el qué es lo de menos. Soy un compañero albañil y creo, hago creación de mi trabajo cada día, estoy gozoso y ese es el sentido de mi vida, amo mi trabajo. Se está realizando en ese renglón, en el sentido del trabajo. El que no, está subiendo un piedrón cada día, y cada día, y en la noche, vamos a decir, cae el piedrón, y otro día a trepar el piedrón. El único miserable trozo de felicidad que tiene este pobre mediocre es ver en la noche la repetición del clásico pasecito a la red. Es todo el alimento de su espíritu. Y mañana otra vez. Y esta noche a oscuras y pensando en otras personas o en otras personas, no hay niños, una sexualidad mal hecha, pésima. Entonces, ese es el no trabajo. El trabajo es la creatividad involucrada a lo que se haga. Se hace una creación de lo que se esté haciendo. Y estos que hacen el no trabajo, burócratas, medianos, mediocres, esos nunca tratan de no encontrarse consigo mismos. Esos trabajan y tratan de no llegar a la casa, seguir trabajando, y llegan a la casa a morirse, dormirse, para no enfrentarse a su frustración. Pero llega el fin de semana y tienen que enfrentarse a sí mismos. Y esto lo dicen las estadísticas, los fines de semana es cuando más suicidios hay. El fin de semana no tiene trabajo este pobre mediocre, se enfrenta a su soledad, a su angustia, a su neurosis, y o se va a la copa o se vuelve más neurótico todavía. Y al siguiente día, a levantar el piedrón, el no trabajo, digamos el sí trabajo, caramba. Hay algunos que dicen, y yo pudiera decir lo mismo, nunca en mi vida he trabajado. Lo que hago no es trabajo en el mal sentido, en el no trabajo. Lo que hago me encanta, y si me dieran a escoger, este sería mi trabajo. No quiero más ni quiero menos, quiero esto, y trato de hacer una creación de cada día de trabajo. Y al final del día, caramba, a dormir tranquilo. Antes un taco de tranquilizantes, no. Dormir tranquilo, y ese es el trabajo que hace que sea plena la vida del hombre, que tenga sentido. Y luego el dolor, cualquiera diría que nada, el dolor es negativo en lo absoluto. El hombre crece, voy a decir algo que no es cierto, solo para explicarme, como que creciera a jalones de dolor. Quien tiene un gran sufrimiento físico, y ya que se cura, no en el seguro, ya que se cura, no creció, no evolucionó, ese pobre está muerto, aunque lo hayan curado. El sufrimiento nos eleva. Yo le dije una vez a un amigo que dijo, voy a pasar me van a cambiar, creo que
pues no sé qué sistema sanguíneo, algo así, que es muy peligroso. Le dije, si después de esto, cuando ya estés sano, no eres otro, no has crecido, qué mala cosa será. No. En cambio, pues conozco a algunos que tuvo un gran susto y sin darse cuenta cómo, creo que les he hablado de esa alimaña, se puso a oír de nueva cuenta Beethoven en la novena y se quedó agarrado a eso, asido a eso, agarrado de garras, y salió. Y créanme que se le quitó lo macho, se le quitó los neuras, y hubo mucha más vida interior. ¿Por qué el dolor es positivo? Porque al espíritu le evita la ataraxia, le evita la verdadera depresión. Cualquiera dice ando deprimido porque no llega el metro, no saben ni lo que hago, o todo el mundo estrés y depresión. Hablar de la depresión es terrible. Es la famosa ataraxia, cuando ya unos dicen el alma, otros decimos el espíritu, se congela, se empieza, se vuelve indiferente, se vuelve insensible, ya está muerto. Acuérdense del espíritu moviéndose en su ámbito, y al moverse, produciendo los que, ¿alguien se acuerda qué producen? Sí les digo, me decía Bolívar, Simón lo vi hace rato y me dice, no le sigas, hemos arado en el mar, caramba, no sé. Bueno, el espíritu a base de deseos, cuando ya no tiene espacio, ya está muerto, ya no tiene deseos, el muerto ya no tiene deseos. Bueno, pues una ataraxia, una verdadera depresión hace que los familiares, si saben de esto, dicen qué ganas de que llorara, de que gritara, de que tratara de suicidarse, porque eso sería signo de reacción, y un hombre, un espíritu así está muerto, está congelado. Lo que le suceda no le sucede, nada, está rígido. El dolor nos evita ese horror de estado depresivo, pero como les digo, de la verdadera depresión. No sabemos lo que es depresión. Decimos, ese tipo se cree muy bonito y se cree, es narcisista. No se dan cuenta, el narcisismo es terrible, no es verse en una fuente y ya. Todo esto, la verdadera depresión es horrorosa. El amor, pues, como les he dicho, parece que hablamos de amor cuando no conocemos nada de ello, porque hablar del amor es como tratar de ver el sol cara a llamas, cara a cara, pero le da sentido a la vida y vence a la muerte, porque toda la esencia del ser amado, si la muerte se lo lleva al ser amado, queda en nosotros, en su esencia queda en nosotros. Y esto es medio arriesgado lo que les voy a decir. No hay más que un amor, y es el primero. Y si ese fue a los 18 años, luego a los 25, luego a los 60 y luego a mi edad, es el amor primero. El amor persiste. Y si ese amor se extinguió, queda uno impregnado de ese amor que vence a la muerte. Y la muerte me gusta, para terminar con lo que se inició de hablar de Unamuno, dice Unamuno, por lo pronto yo no me voy a morir. Y lo cumplió, y eso es lo que debemos hacer nosotros. No a lo Sísifo, porque hijos, a Sísifo le fue, no me voy a morir. Yo no voy a morir. Fíjense la trampa bella verbal. No,
el destino humano inexorable me va a matar. Eso es él. Yo no me voy a morir. Ahora dijo Unamuno eso. Y yo dije, a lo mejor lo leía, no sé, a lo mejor por ósmosis. Yo lo único que quiero es que la muerte me sorprenda vivo. Dice Unamuno, no me voy a morir. Acción propia. Otro es el que me va a matar. Y ese otro es la Moira, es el destino, es la fatalidad que traemos dentro de nosotros, dentro de nosotros. Dicen que la mente, los genitales, el corazón, anida en el corazón la muerte, en el corazón. Es como una especie de roedor, va estropeando aquel músculo, está dentro de nosotros, aquel músculo, no sé cuál, pero es al corazón que le dice, ahí muere, y ahí muere, deja de latir. Esa cosa perpetua que tenemos de vida, que es ese órgano, yo no lo digo en el sentido figurado de que en el corazón está el amor, no, el corazón es la vida y el corazón es la muerte. Que se detenga porque fallaron los pulmones, que se detenga por otra cosa, pero el último que muestra vida es el corazón. Ahora, un consuelo que para mí no lo es, dice Sabater a propósito, vida y muerte no se tocan, se está vivo, y cuando es muerte, cuando entra la muerte, uno ya no es. Uno es y la muerte no es. Cuando la muerte es, uno ya no es. Bonito juego de palabras, por el miedo, ¿quién me lo quita? Cuando uno es, la muerte no es. Y cuando la muerte es, uno ya no es. Imposible. Ese cachito que es un abismo insondable y sin embargo incalificable, incuantificable, porque es de un latido a que deje de latir. Y se lo llevó y se murió entonces. Entonces, esto es la vida y esto es la muerte. Y traigo un relato un poquito extenso y donde no ocurre prácticamente nada. Ya saben ustedes que son relatos planos, solo que tienen un chorro de símbolos, de enseñanzas. Y es de Buzzati. Oigan ustedes, oigan ustedes que a mí se me figura que se emparenta con Kafka. Este suceso que aclara mucho lo que acabo de decir, se llama El difunto erróneo. Una mañana el conocido pintor Lucio Predonzani, 46 años, que llevaba mucho tiempo retirado en su casa de campo de Bermecate, pues es, muy feo, Bermecate, vamos a dejarlo. Al abrir el periódico se quedó de piedra cuando descubrió en la tercera página, abajo a la derecha, a 4 columnas, el siguiente titular: luto en el arte italiano, ha fallecido el pintor Predonzani. Va a haber cantidades monetarias, pero acuérdense que son liras, millones, son como $15. Bueno, luto en el arte italiano, ha fallecido el pintor Predonzani. Debajo un comunicado en cursiva que decía: a consecuencia de una rápida enfermedad, no ha podido vencer los cuidados médicos, falleció hace 2 días el pintor. Se quedó rígido, turulato, dice aquí. Matilde llamó a su mujer en cuanto pudo hablar. ¿Qué pasa?, respondió ella desde la habitación contigua. Ven, Matilde, espera un momento, estoy planchando, te digo que vengas. Su voz denotaba tal espanto que Matilde dejó la plancha y acudió enseguida. Mira, gimió el pintor alargándole el periódico. Ella leyó, palideció y con la maravillosa sin razón de las mujeres, este es un machismo que no me gusta,
y con la maravillosa sin razón de las mujeres, rompió a llorar desconsoladamente. Oh, Lucio mío, pobre Lucio, mi tesoro, balbuceó entre sollozos. La escena acabó por exasperar al hombre. Pero te has vuelto loca, Matilde. ¿No me estás viendo? ¿No comprendes que es un error, un espantoso error? Matilde dejó de llorar enseguida, miró a su marido. Su rostro se serenó y luego, inopinadamente, con la misma ligereza que un instante antes se sentía viuda, sorprendida por el lado cómico de la situación, fue presa de la hilaridad. Oh, Dios mío, qué gracia, qué risa. Perdóname, Lucio, un luto para el arte, y estás aquí más sano que un pez. Y se retorcía de las carcajadas. Basta, dijo él, fuera de sí. No te das cuenta, es terrible, es terrible. Ya me oirá el director del periódico, le va a costar cara la broma. Predonzani se fue precipitadamente a la ciudad y corrió al periódico. El director le recibió amablemente. Por favor, querido maestro, siéntese. No, este sillón es más cómodo. ¿A qué debo el placer de su visita? Disimulaba o verdaderamente estaba a oscuras de lo que su periódico había publicado. Predonzani se quedó de una pieza. Pero en el periódico de hoy, en la tercera página, se habla de mi muerte. ¿Su muerte? El director tomó el ejemplar del diario que estaba doblado en el escritorio, lo abrió, vio, comprendió o fingió comprender, tuvo una breve vacilación, cuestión de una décima de segundo, se rehizo asombrosamente y carraspeó. Ah, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Aquí hay una extraña discrepancia. Parecía un padre que reprendía a su hijo en presencia de un viandante insultado. Predonzani perdió la paciencia. Discrepancia. Me han matado. Eso han hecho, es monstruoso. Sí, dijo el director plácidamente, quizá, digámoslo así. El contexto de la noticia ha ido más allá de sus verdaderas intenciones, los eufemismos. Pero por otra parte, espero que habrá apreciado usted en su justo mérito el homenaje tributado por mi periódico a su arte. Bonito homenaje, me han destruido, arruinado. Bueno, no niego que se haya cometido alguna inexactitud. Me dan por muerto y estoy vivo y usted llama a eso inexactitud. Es para volverse loco. Exijo una rectificación en el mismo sitio, en la inteligencia de que me reservo cualquier acción por daños y perjuicios. ¿Daños? Pero estimado señor mío, de maestro pasó a simple señor, mala señal. Estimado señor mío, usted no se percata de la extraordinaria suerte que ha tenido. Cualquier otro pintor pegaría de saltos de gusto. Suerte, claro está. Cuando un artista muere, sus obras suben de precio enseguida. Sin quererlo, sí, sin quererlo, le hemos hecho un formidable favor. Ah, y yo tendré que hacerme el muerto, volatilizarme. Ciertamente, si quiere usted aprovechar la estupenda ocasión, caramba, no querrá dejársele escapar. Mire, piense, una buena exposición póstuma, nosotros mismos haremos lo necesario para lanzarla. Serían millones, querido maestro, bastantes millones. Pero ¿y yo? ¿Debería desaparecer de la circulación? Dígame, ¿por casualidad tiene usted un hermano? Sí, ¿por qué? Vive en África del Sur. Magnífico. ¿Y se le parece? Bastante, pero él lleva barba. De maravilla. Déjesela usted crecer también y hágase pasar por su hermano. Todo irá como una seda, pero hágame caso, es mejor dejar que las cosas sigan su cauce. Además, comprenda usted, una rectificación de ese género, no sé a quién beneficiaría al final. Usted personalmente, y perdone mi sinceridad, haría un papel un poco menguado de resucitar. Es inútil, los redivivos nunca han resultado simpáticos.
Incluso en el mundo artístico, usted sabe bien cómo van esas cosas. Su resurrección después de tantos inciensos causaría una pésima impresión. Otro capitulito. No supo decir que no. Volvió a su casa de campo, se escondió en un aposento y se dejó crecer la barba. Su esposa vistió de luto. Acudieron a verla los amigos, especialmente Óscar Pradell, pintor también, que siempre había sido la sombra de Predonzani. Luego empezaron a llegar los compradores, marchantes, coleccionistas, gente que olfateaba el negocio. Cuadros que antes apenas alcanzaban las 4,000, 50,000 liras, venderlos ahora por 200,000. Y desde así, en su retiro clandestino, Predonzani pintaba un lienzo tras otro, fechando los días y años antes de su muerte. Al cabo de un mes, con la barba suficientemente desarrollada, Predonzani se arriesgó a salir, presentándose como el hermano vuelto de África del Sur. Se puso gafas y simulaba un acento exótico. Pero ¿cómo se le parece?, decía la gente. Por curiosidad, en uno de esos primeros paseos después de la clausura, se acercó al camposanto. En la gran losa de mármol del Panteón de Familia, un marmolista estaba grabando su nombre con las fechas de nacimiento y defunción. Dijo que era el hermano. Con la llave abrió la puertecita de bronce. Bajó a la cripta donde los féretros de los parientes se amontonaban unos encima de otros. ¿Cuántos? Había uno nuevo. Lucio Predonzani, rezaba la placa de cobre. La tapa estaba atornillada. Con oscuro temor dio con los nudillos en un costado de la caja. La caja sonó a hueca, menos mal. Entonces pasó algo curioso. Mientras las visitas de Óscar Pradell se iban haciendo cada vez más frecuentes, Matilde parecía reflorecer. El luto además la favorecía. Predonzani seguía metamorfoseándose con una mezcla de complacencia y de aprehensión. Una noche notó que la deseaba como hacía años que ya no se le ocurría. Deseaba a su viuda. En cuanto a Pradell, no era inoportuna su asiduidad, pero cuando Pronzanelli se lo hizo notar a Matilde, ella reaccionó con irritación. ¿Pero qué te ocurre, pobre Óscar? Tu único amigo verdadero, el único que te llora de veras, se toma la molestia de consolar mi soledad y tus sospechas de él. Deberías avergonzarte. Mientras tanto quedó ultimada la exposición póstuma en la ciudad, que fue un éxito. Produjo, deduciendo los gastos, 5,5 millones, tras lo cual el olvido cayó sobre Predonzani y su obra con impresionante rapidez. Cada vez eran más raras las citas de su nombre en las rúbricas y en las revistas de arte, y muy pronto cesaron del todo. Con desolado estupor, comprobó que también sin Lucio Predonzani el mundo lograba salir adelante, el sol salía y se ponía como antes, y como antes las criadas sacudían las alfombras por la mañana, los trenes circulaban, la gente comía y se divertía, y de noche los chicos y las chicas se besaban de pie a lo largo de las negras verjas del parque, como antes igual, hasta que un día, de vuelta a su casa tras un paseo por el campo, reconoció colgado en el vestíbulo el impermeable del querido amigo Óscar Pradell. La casa estaba silenciosa, singularmente íntima y acogedora. Al otro lado, voces quedas, susurros, suspiros, jadeos. De puntillas retrocedió hasta el umbral, salió despacio, encaminándose hacia el cementerio. Era una suave noche de lluvia. Cuando estuvo frente al panteón de la familia, miró en torno. Había un alma viviente. Entonces abrió la verja de bronce.
Sin prisa, mientras oscurecía lentamente, quitó con una navajita las tuercas que cerraban la reciente caja, su féretro de Lucio Predonzani. La abrió con mucha calma y se tendió en ella, adoptando la postura que suponía conveniente para los difuntos en el sueño eterno. La encontró más cómoda de lo que había previsto. Sin descomponerse, despacito, tiró la tapa sobre él. Cuando solo quedaba una postrera y pequeña rendija, estuvo algunos instantes a la escucha, por si acaso alguien le llamaba, pero nadie le llamó. Entonces dejó caer del todo la tapa. El hombre había estado muerto, como el relato en la visita al médico, que también era un pintor. Había estado muerto. Simplemente le habían hecho un favor. Y allí tienen ustedes, ahora ya sin la cercanía de la mujer, hasta ahora de nueva cuenta deseaba la intimidad con ella. Era un vegetal también. Se había realmente muerto, como dijo el periódico. Lo resucitaron de una manera nada más para medro comercial, crematístico, dinero. El hombre comprendió que ya nada era suyo, incluyendo a Matilde. Ella ya había rejuvenecido, por supuesto que sí. Y el machito este inútil, que nunca había vivido, que nunca había trabajado, que nunca había sentido verdadero dolor, entraba a la muerte como un poema que voy a decir de memoria. Ojalá que se pueda un par de poemas, porque empezamos tan tarde. ¿Quién me dice cuál es el indicado? Este hombre cerró la tapa de su ataúd. ¿Qué poema se impone? Fuera de usted, que ya sabe cuál, a leguas, y de Gustavo, que no vino. Exactamente, lo dijo usted, Los Cangrejos. Solamente para apoyar, pero luego otro que no hemos leído hace mucho. Pero vean la similitud de Lucio, ya no me acuerdo cómo se apellida, un mediocre, se me olvida su nombre enseguida, además de que se llama Lucio. Y qué bueno que Matilde revivió. Un machito de estos, un mediocre de estos no merece mujer. Y dice Sabines, cuando habla de un hombre, de un pobre infeliz, que no tengas mujer, le dice. Bueno, igual que los cangrejos heridos que dejan sus propias tenazas sobre la arena, así me desprendo de mis deseos, muerdo y corto mis brazos, podo mis días, derribo mi esperanza, me arruino, estoy a punto de llorar. ¿En dónde me perdí? ¿En qué momento vine a habitar mi casa tan parecido a mí que hasta mis hijos me toman por su padre y mi mujer me dice las palabras acostumbradas? Me recojo a pedazos, a trechos en el basurero de la memoria y trato de reconstruirme, de hacerme como mi imagen. Ay, nada queda. Se me caen de la mano los platos rotos, me recojo a pedazos, a trechos en el basurero de la memoria y trato de reconstruirme, de hacerme como mi imagen. Perfecto. Ay, nada queda. Se me caen de la mano los platos rotos, las patas de las sillas, los calzones usados, los huesos que desenterré y los retratos en que se ven amores y fantasmas. Apiádate de mí. Quiero pedir piedad a alguien. Voy a pedir perdón al primero que encuentro. Soy una piedra que rueda, porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. Me duele el estómago y el alma, y todo mi cuerpo está esperando con miedo
que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Exactamente lo que le ocurrió a Lucio. Nada más que en Lucio no se infiere que se dio cuenta que estaba muerto. Y aquí en el poema se dice, y se dice por qué. No lo explica, pero nosotros lo hemos visto. Porque no es el que creía ser, el que quería ser, el que tenía un proyecto de vida. Se me fue en la vida, en el no trabajo, en el no dolor, en el no amor y en la muerte cuando todavía vivía. Entonces estoy muerto. Cuando se da cuenta y reflexiona que no hizo bien a nadie, que no entregó su vida a una causa y aún hubiera entregado su muerte a esa causa que le daba sentido a su vida, un sentido porque practicaba el humanismo. Cuando se da cuenta de eso, dice: apiádate de mí. ¿A quién? A quien sea, porque tenía yo que hacer el bien a los demás. Apiádate de mí. Quiero pedir piedad a alguien, voy a pedir perdón al primero que pase, porque es ese el que va pasando al que yo pude hacer un bien y no se lo hice. Y se da cuenta: soy una piedra que rueda porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. Ya se me fue la vida, soy una piedra que rueda, ya estoy muerto. Y el final: me duele el estómago y el alma, y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Exactamente como Lucio, que fue cerrando la tapa, y al último a ver si alguien me salva. Nadie, no le hago falta a nadie, no hice nada en la vida, soy un cadáver. Bueno, pues ya cerré. Y se vuelve a poner así. Yo no sé si así o así, pero sí, quién sabe. Pero hay un tipo que estaba muerto en vida, y de pronto ocurre algo. Y yo sé que ocurrió porque el poeta fue mi amigo, el movimiento del 68, pero como les digo, pudo haber sido en cualquier día. Se dio cuenta de que él estaba en su torre de marfil, que él escribía y que según esto ya había cumplido, pero le faltaba involucrarse en una causa humanista que hiciera bien a los demás. Y llama a su mujer, que yo la conocí, era bailarina, y le dice, como es extenso, voy a decir nada más un trozo. Dice: mira, solo el amor no basta. Tampoco basta con querer que nuestros hijos sean los más hermosos o los más inteligentes, porque ahora sé que en ellos le daremos al mundo únicamente más carne para el dolor, otro recinto de amarguras, otra enturbiada fuente de lamentos. Ni siquiera bastaría que tú y yo y nuestros hijos fuéramos a detener a todos los que pasan para preguntarles con un gesto amistoso: ¿por qué están desesperados? ¿Por qué gritan así? ¿Por qué llevan la vida como la más estúpida, la más innoble o la más feroz de las tareas? Lo que es no vivir, pobres mediocres. De pronto le llega la lucidez. Soy un tipo como ellos que no sé nada, y le dice a la mujer: voy a hacer algo por ellos. Nadie me escucharía, ¿sabes? Creo que nadie me escucharía. Podría también abrir las ventanas y gritar por la mañana, por la tarde, por la noche, aullar, gritar hasta que todo el mundo se despertara, destrozarme gritando y gritarles. Pero para eso es necesario ser heroico, y yo no soy más que un hombre con el corazón desgarrado. Pero insiste y dice: y yo no sabía de esto nada, y estaba mudo
y me levantaba contento en las mañanas y hablaba de amor y de nostalgia como de lo más hermoso y lo más terrible que puede sucederle a un hombre. Se aprende, sin embargo, palabras oscuras y cambian de sentido nuestras viejas palabras. Si ellos, los que habían luchado en el 68 y ahora ya eran burócratas, los Luis de Alba y los Heberto Castillo y estos talamanteros de Ortega, pero es un poema, solo yo les estoy diciendo el contexto porque lo conozco. Si ellos, los que eran becados de Conaculta, del Fonca, y se las daban de héroes, esos pobres que habiendo tratado de ser héroes ahora eran vegetales, que los cooptó Echeverría y que los cooptó Calderón y que los cooptó el Fonca y que les dio una beca, a eso se refiere. Si ellos quisieran mirar a su alrededor, y ver, y si ellos vieran que el mundo ya no es sencillo, si por lo menos sintieran algo del dolor del mundo, la ataraxia de que les hablé, si por lo menos sintieran algo del dolor del mundo, si se conmovieran por lo menos con un verso sencillo, si un odio simple les partiera el alma, si por lo menos lloraran con un dolor sencillo, su pecho no sonaría más como un ataúd, sabrían que las sirenas de las ambulancias aúllan como mujeres enloquecidas al olor de la sangre, que hay niños que se quejan suavemente como si cantaran una antigua canción porque se están muriendo sin que nadie lo sepa, que hay gemidos y palabras entrecortadas brotando de zaguanes oscuros, de cuartos de hotel, de estrechos callejones donde el hambre se refugia, del quejido impotente y opaco y terroso de los que caen diariamente bajo la violencia. Fíjense esto, del odio de los que roban por primera vez porque ya nada tienen que pueda serles robado, que hay lúgubres cantos en las iglesias y coros aterrorizados en los hospitales, reconocerían el zumbido plomizo del silencio de los que ya aprendieron que todo es inútil, y quizá entonces cada uno tomara su corazón henchido, inflado, hinchado por la ira y por el llanto y la desesperanza, y lo arrojara desde su turbia torre de marfil. Y la parte final, que no es la más afortunada, es esta. Eso era todo lo que quería decirte. Ahora voy a salir de nuevo a la calle. Deséame la mejor suerte y que tenga la fuerza de voluntad necesaria para no dejarme acobardar como ellos. Es un hombre que lo de menos es la historia, lo que vale es el poema, solo que les digo cómo sucedió. Se dio cuenta de que todos los intelectuales ya habían sido cooptados por el sistema. Echeverría los compró para que desde dentro destruyeran el comunista mexicano. Martínez Verdugo, Nateras, tantos, Heberto Castillo, el Talamantero, pero el Talamantero nunca fue del comunista mexicano, Jesús Ortega, pero Amalia García de Alba, un Guevara Niebla, ya desde dentro, porque ni Echeverría ni el ejército tenían credibilidad ninguna después del 68, en los 70s, a base de estos cooptados por dentro, destruyeron el comunista mexicano. Al destruirlo, en el 77 Reyes Heroles, por mandato de López Portillo, les dio una reforma política y los metió al sistema. Allí llegaron todos ellos y se enriquecieron. Siguieron siendo los pechos que se sienten, que se oyen huecos, pero ya medraban. Y ahora
su labor es destruir partidos políticos contrarios al sistema, pero medrar ellos. Los Pablo Gómez, los Chuchos, todos medran, están muy bien, les va muy bien, pero a base de qué? Ahora están destruyendo las buenas intenciones del que fue PRD y que murió por cientos cuando Salinas y cuando Zedillo. Ellos están carcomiendo y destruyendo lo que fue la izquierda, la primitiva izquierda que viene desde 1919. Esos son a los que, no me lo dijo ni lo sé, pero es a esos que fueron héroes, que fueron cooptados, que los sacó de la cárcel Echeverría con el plata o plomo, y que ahora han destruido toda la poca decencia que había en el ejercicio político de este país. Ahí tienen las suciedades, ahí tienen lo que es hoy el ejercicio politiquero. A eso se refiere. Era poeta, cumplía con hacer poemas. No, de pronto le dice a la esposa: me voy a involucrarme en una causa humanista, desearle suerte y que no me acobarde como ellos, que al rato no tenga yo sobrecito de gobierno, de todo esto. Este es el segundo poema. El primero dice de un hombre que se asumió muerto, en donde me perdí, en donde vine a habitar mi casa, tan parecido a mí, sin embargo ya soy otro, que hasta mi esposa, mis hijos. Este, en cambio, también intelectual, dice: no, estaba muerto y ahora voy a vivir. Y el pobrecito Lucio supo que nunca había tenido nada, ni esposa, ni nada, simplemente había sido un manipulado, y hace su deber. Estoy muerto, me cierro la tapa del ataúd. Esta es la vida, acuérdense, un sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? La muerte. ¿Y a qué sentido le puedo dar a mi vida? Trabaja, no trabajes a lo burócrata, no, haz una creación de tu trabajo. Que el sufrimiento siempre va a haber, te haga subir hacia la perfección, siempre imposible. El sufrimiento, el amor y el humanismo, y con eso prepárate a la muerte. La muerte, como el amor, la muerte no resiste, o más bien resiste a todos los análisis filosóficos. El que dice que la muerte, que yo soy, la muerte no es, la muerte es yo ya no soy, está temblando de miedo como yo y como todos. Los mediocres no saben que tienen miedo, no lo tienen, subyace en nosotros ese miedo instintivo, primigenio a la muerte. Una forma de no morir es irnos a comer al rato.